Bueno, vamos a analizar el choque perfectamente elástico. Entre dos cuerpos, por ejemplo, se produce un choque perfectamente elástico cuando se cumplen dos condiciones. Una, se conserva la cantidad de movimiento del sistema, y dos, se conserva la energía antes y después de la colisión. Entonces vamos a hacer uso de estos dos supuestos en un choque perfectamente elástico y decimos, para el primer caso, si se conserva la cantidad de movimiento, puedo decir que la cantidad de movimiento justo antes de la colisión es exactamente la que existe justo después de la colisión. Entonces esto es masa, suponga que yo tengo una partícula 1 que lleva una velocidad 1, una partícula 2 con su correspondiente velocidad. La sumatoria de la cantidad de movimiento es la del sistema y esta se conserva. Entonces escribo la masa 1 con la correspondiente velocidad, que no necesariamente es la que tenía antes. Aquí le llamo U antes, V después. Y lo mismo con la segunda partícula, ¿no? El producto de su masa por la velocidad después es distinta a la que existía antes. Entonces aquí saco factor común M1 y esto es U sub 1 menos B1 igualado a factor común M2, donde tengo U sub 2 menos B sub 2, pero para que sea igual a lo que está arriba, poco menos acá adelante. Entonces esta es la ecuación número 1 que se desprende de la conservación del momento. ¿De acuerdo? Ahora, de la condición de donde se conserva la energía, si yo tengo esas dos partículas en movimiento, si esto es 1 y esto es 2, entonces la energía que tiene el sistema antes de la colisión tiene que ser igual a la que tiene después de la colisión. Entonces antes de la colisión, la única energía que tiene es la energía cinética, porque la energía potencial, si se mueve en una superficie horizontal, no cambia la energía potencial. Entonces la energía cinética total sería un medio de la masa 1 por la rapidez que tiene esta antes de la colisión, más la energía cinética que tiene la partícula 2 antes de la colisión, es esta. Esta es la energía total del sistema. Y esta se conserva en un choque perfectamente elástico. Estos joules que tiene antes deben ser exactamente los mismos joules después. No debe haber pérdida de joules. Entonces, al conservarse, escribo después de la colisión un medio de la masa 1 por la velocidad que esta tenga, más un medio de la masa 2 por la velocidad que tenga después de la colisión. Entonces, como todos tienen un medio, multiplico por 2 y se cancela el un medio. Y luego saco factor común M1. Fíjense, al sacar factor común M1, tengo U sub 1 al cuadrado menos B1 al cuadrado del término que está. Y del lado derecho tengo, al sacar factor común M2, tengo U sub 2 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado. Claro, para que quede como lo que está arriba, tengo que ponerle un menos acá. Entonces, de esta última expresión que está aquí, yo puedo reconocer que el factor que es diferencia de cuadrados puede ser escrito como U sub 1 menos B1, U sub 1 más B1. Y del lado derecho algo parecido, menos M2, U sub 2 menos B sub 2 por U sub 2 más B sub 2. Entonces tengo la ecuación 2 desprendida de la conservación de la energía, ¿no? Al dividir la ecuación 2 para la ecuación 1, ¿qué es lo que queda? Queda, si yo divido esto de aquí para esto de aquí, se cancela M1 y esta diferencia, quedando entonces U sub 1 B1. Por el lado derecho, al dividir esta expresión entre este término, se cancela esto, ¿no? Quedando, por lo tanto, U sub 2 más B sub 2. ¿De acuerdo? Y de aquí, si yo resto U sub 1 menos U sub 2, bueno, voy a poner de este lado mejor B1 menos B sub 2 y del otro lado U sub 1 menos U sub 2. Pero para que quede sin alterar la expresión de arriba, tengo que ponerle menos adelante. Entonces, esta expresión última que está aquí indica que
la velocidad relativa de las partículas después de la colisión es el negativo de las velocidades relativas antes de la colisión. Entonces aquí voy a definir lo que se conoce como coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es un coeficiente simbolizado con la letra E que permite valorar la relación de las velocidades relativas. ¿Qué relación? ¿Qué fracción? Las velocidades relativas que tienen las partículas después de la colisión respecto a las que tienen antes de la colisión. Recuerden, U, velocidades antes, B, velocidades después del choque. Entonces, el negativo de esta relación define el coeficiente de restitución. Entonces, esto que tengo acá arriba deducido de lo que ya vieron antes corresponde para choques perfectamente elásticos, en donde las condiciones son: se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. Entonces, el coeficiente de restitución aquí vale 1, porque yo puedo entonces determinar que para un choque inelástico, así llamaremos, para un choque inelástico, se definirá un choque en el que cuando dos cuerpos colisionan va a haber ruido, va a haber deformación de carrocería, va a haber calentamiento de las partes, es decir, hay pérdida de energía. Entonces, en un choque elástico, lo único que se conserva es la cantidad de movimiento. Es más, cuando la sumatoria de las fuerzas es 0 en toda colisión, independiente si es elástica o inelástica, lo único que se conserva es el momento. Ahora, si es perfectamente elástico, se conserva además la energía. Pero si es inelástico, no se conserva la energía. Entonces ahí va a haber una pérdida. Y un coeficiente de restitución es una manera de medir a través de la velocidad relativa esas pérdidas, porque varían las velocidades. Entonces se plantea esta última ecuación así: V1 menos V2 es igual a menos el coeficiente de restitución por la velocidad relativa antes, ¿no? Que esto de aquí es exactamente lo desprendido de la definición. Entonces esto tendría que usar en problemas en la que me den un coeficiente de restitución como dato. A ver, un tercer tipo de choque es el que denominemos choque perfectamente inelástico. O sea, tenemos el perfectamente elástico y el opuesto el perfectamente inelástico. Entonces, un choque perfectamente inelástico tiene un coeficiente de restitución de 0. Un choque inelástico tiene un coeficiente de restitución, o sea, aquí un valor que puede ser entre 1 y 0. Pero cuando estamos en los extremos, si es 1 es perfectamente elástico. Si es 0 es perfectamente inelástico. Aquí, cuando es 0, el coeficiente de restitución, entonces dirá, bueno, si esto es 0, ¿qué se concluye? Que V1 es igual a V2. Pero V1 y V2 son las velocidades después del choque. Entonces, después del choque lo que está diciendo es que ambas partículas tienen la misma velocidad. Es decir, por ejemplo, viene un camión, ¿no es cierto? Y de repente se encuentra un pequeño auto. Entonces pueden venir el uno a 80 y el otro a 120, el auto. Entonces, después de la colisión, puede ser que el auto quede incrustado en el camión y lo arrastre el auto, y se muevan ya no a 80 en el camión, sino a 40, pero lo arrastra, ¿no? Y ambos se mueven con la misma velocidad. Entonces, eso es un choque perfectamente inelástico. ¿Cuáles son las dimensiones de él? Bueno, si esto es metros por segundo, esto es metros por segundo, no tiene unidades. ¿De acuerdo?